a comenzar con el tema de esta mañana. ¿Cuántos vienen con su familia? Muy bien. ¿Cuántos aman a su familia? Sí, más o menos. Bueno, esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de ¿qué? Familias en santidad. Y a diferencia de lo que hemos hecho todos los domingos, o lo que hacemos generalmente, que tomamos una porción de la Escritura y la estudiamos, hoy vamos a tomar un tema, así es que vamos a estar saltando de un versículo a otro. Yo te ruego que trates de acompañarme, y si te atrasas, si hay un versículo al que no llegaste, no te preocupes, apúntalo y ahí lo revisas cuando llegues a tu casa. No sé si me podrían ayudar a bajarle un poquito al micrófono, está un poco alto. Y bueno, la santidad, qué tema tan interesante. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la santidad? ¿Qué entienden por santidad? Apartarse del pecado y de lo malo. Apartarse de lo malo. Muy bien, ¿qué más será la santidad? ¿Será importante la santidad? ¿Cuántos de ustedes anhelan la santidad? ¿Vieron? Nadie sabía qué era la santidad, pero todos la anhelamos. Eso es bueno. La santidad es una actitud, es un estilo de vida. La santidad evidentemente es, la palabra santo, como lo revisamos hace algunas semanas, quiere decir separado o apartado para Dios, separado de los demás. Y este acto de estar separados de los demás y apartados para Dios, lo llevamos a cabo principalmente en nuestras decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo y la forma en la que las tomamos determina si estamos o no estamos viviendo en santidad. Y vamos a revisar hoy qué dice la Biblia acerca de la santidad y por qué la familia necesita ser santa, que no es una actitud religiosa, sino más bien es un estilo para vivir bien. Y el primer punto del que vamos a tocar esta mañana es: la santidad no es solo una opción. No es solo una opción, o sea, no es algo de que quien quiere puede practicarlo y quien no, pues no. Es algo que debemos estar haciendo todos. Yo te pido que me acompañes en tu Biblia a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera carta del apóstol Pedro, como sabes, es de los últimos libros de tu Biblia. Está antes de las cartas de Juan y después de la carta de Santiago. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6, dice, 16, gracias por corregirme, 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice así: porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro está recomendando a la iglesia que no pierdan de vista eso, que es una instrucción que Dios nos dio. De hecho, él está citando el libro de Levítico. En Levítico, Dios le dijo a su pueblo que su responsabilidad era ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, como Dios es íntegro, como Dios es puro, como Dios es perfecto, tú y yo tenemos que aspirar a ser como Dios. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, pero él utilizó una palabra un tanto más peculiar. Él dijo: sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos de ustedes son santos? A ver, voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Dime si tiene cara de santa. ¿No? Más o menos. Todos aquí somos santos en el aspecto general. ¿Por qué somos santos? Todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, todos los que creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos salvos, ¿sí o no? Entonces somos apartados para Dios, ¿sí o no? Entonces somos santos. Entonces ya ahí se acabó la historia, fin de la prédica. No. Una cosa es ser santos y otra cosa es crecer en santidad. Somos santos porque hemos sido apartados para Dios, porque Él tiene un propósito con nosotros. Pero la santidad no se queda ahí. Es cierto que cuando tú creíste en Jesús y te arrepentiste, Dios borró todos tus pecados. Entonces, ¿lo que hiciste en el pasado existe? No, si te arrepentiste de ello, Dios lo perdonó, lo borró y lo olvidó. Pero ¿cuántos de ustedes volvieron a pecar después de arrepentirse? ¿Cuántas veces has vuelto a pecar después de que te arrepentiste de ese pecado, lo has vuelto a cometer? Entonces, ¿ves la diferencia entre ser santos
y crecer en santidad. Ya todos somos santos, pero tenemos que ir creciendo en santidad, y es un proceso que no es opcional, mis amados. Dios nos llama a ser santos, a vivir diferente. Hace 15 días hablábamos de que estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero que no somos del mundo, que no debemos de espantarnos y recluirnos, no vamos a poner una villa cristiana, ni vamos a irnos a vivir a las montañas, ni es pecado tener amigos, ni ir a fiestas, hablábamos de eso, pero decíamos que lo importante es que nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente. No estamos llamados a comportarnos como el resto, sino a comportarnos como Jesús. Y es ahí donde comienza la parte importante, que tenemos que estar trabajando para procurar la santidad. Y la santidad la vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo se aplica? Primero, de manera personal, o sea, ¿cuál es mi compromiso? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y número 2, la santidad, ¿en dónde? En mi familia. Y nos conviene ser santos. La santidad nos conviene, le conviene a tu casa, porque la santidad es el fruto de la comunión con Dios. Entonces, si yo estoy con Dios, Dios está conmigo y Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Pero tenemos que comenzar con nosotros. Generalmente, todos tenemos un ojo crítico muy bueno, ¿no? Y estamos escuchando una predica y decimos, esto es para fulano, se lo voy a decir, ¿cómo no vino? Pero ¿qué crees? Aquí el tema, ¿para quién es? Exactamente, no es para fulano, no es para el de al lado, porque a veces, hoy vamos a tocar un tema por ahí de pareja y de matrimonio, y yo veo muchas veces a los matrimonios que saben cómo se sacan aquí las frustraciones que traen de casa. Dices algo y te hablan, no nomás vengas, atención. Y cuando viene del otro lado, pues te desquitas, también a ti, no nomás yo. No se vale hacer eso, cada quien aquí pone atención en la parte que le toca. Y déjenle al de al lado que entienda lo que quiera o lo que deba entender. Entonces lo primero o lo siguiente que vamos a ver es ¿qué? ¿Dónde empieza entonces? ¿Cuántos de ustedes trabajan en su santidad personal? No lo sentí tan convencido, así que más o menos. Acompáñame en tu Biblia, vamos a leer la carta a los Romanos, que está hacia atrás, hacia el lado izquierdo. Está justo después del libro de los Hechos, la carta a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 13, los versos 13 y 14. Romanos 13, versos 13 y 14. Y Romanos capítulo 13, versos 13 al 14, dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos ¿de qué? De la carne. El asunto es personal, y les decía, la santidad tiene que ver principalmente con nuestras decisiones. El apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a la iglesia en Roma, les dice, vístanse de Jesús. Qué rara instrucción, ¿no? ¿Qué significa vestirse de Jesús? ¿Que la semana que entra todos vamos a venir de túnica y guaraches? ¿Que a los que tienen barba se la dejan crecer? No, ¿qué significa entonces vestirse de Jesús? Sí, parecernos a Jesús, pero ¿por qué no dice sean como Jesús? ¿Por qué dice vístanse de Jesús? Porque Él nos va a cubrir por ahí, más o menos. Ya se los he explicado en otras ocasiones. ¿Para qué sirve la ropa? ¿Para cubrir qué? Nuestra desnudez, ¿no? Y la desnudez generalmente es algo vergonzoso, algo penoso. Si tú recuerdas Génesis, después de que el hombre cae, se da cuenta que está desnudo y busca ¿qué? Cubrirse. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Cubre nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestras debilidades. Todos aquí tenemos debilidades. Levante su mano, ¿quién no tiene debilidades? Varios levantaban la mano, ¿no? Entonces, aquí está Superman y alguien así, ¿no? ¿Quién de ustedes se equivoca seguido? ¿Cuántas veces estás dando un consejo y al mismo tiempo te estás echando un taco de lengua, ¿no? Del mordidón que te diste. A veces somos así, sabemos lo correcto, pero no lo practicamos. Y no venimos acá a darnos baños de pureza, pero sí a ser genuinos,
a ser honestos, a darnos cuenta que hay cosas con las que tenemos que seguir trabajando. Hay debilidades en mi vida, hay cosas que yo soy incapaz de hacer y que me cuesta trabajo cambiar. Pero cuando yo comienzo a acercarme a Jesús, a confiar en Jesús y a depender de Jesús, entonces es Él el que me va a cubrir, el que va a estar tapando esas vergüenzas, ¿no? Ahora sí que mis miserias, que al menos en mi asunto personal son muchas. Y bueno, cuando comenzamos a cubrirnos de Jesús, dice, y no provean para los deseos de la carne. ¿Cuántos proveen para los deseos de su carne? Muy bien, varios son estos, ¿no? Todos ya ni levantan la mano, ¿no? No, yo sí. Y proveer para los deseos de la carne es una decisión. Tú puedes decidirlo, o sea, sabes si haces o no haces algo y tienes un punto de decisión. Y cuando estás trabajando en la santidad personal, debes de tener eso en mente. No debo proveer para los deseos de mi carne. O sea, no debo hacer lo que sé que está mal, aunque me guste. Y Jesús en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, dice, no mires ¿qué? La paja, ¿en dónde? En el ojo ajeno. Mejor mira la viga que tienes en el tuyo. Pregunta, ¿cómo se mirará la paja en el ojo de alguien? Hablando literalmente. De hecho, la palabra que está traducida como paja no significa paja, sino pequeña basura. ¿Alguien se le ha metido alguna vez una pestaña en el ojo? Y le dices a alguien, oye, tengo algo en el ojo. ¿De hecho sí? Y tú te acercas a ver si tiene la pestaña y muchas veces ni la ves, ¿no? Él tiene el ojo todo rojo, se está jalando así y mueve el ojo para arriba y para abajo y nomás no le hallas la basurita, pero él siente que tuviera así como arena dentro del ojo. Entonces, para ver la basurita en el ojo ajeno, ¿qué tienes que hacer? Estar demasiado cerca. Tienes que poner mucha atención. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando tú miras la paja en el ojo ajeno, estás de metiche. ¿Cuántos metiches hay acá? ¿No? Somos buenos siendo metiches porque nos gusta ver los defectos en los demás para olvidar los defectos que tengo yo. Y entonces ahí andamos de metiches metiéndonos en lo que no nos importa, donde no nos invitaron, para emitir opiniones. Y tú hiciste esto, y tú hiciste aquello. Y a veces son cosas que ni siquiera nos constan, ¿no? Pero que nos andamos escandalizando. Ponía el otro día, explicaba esto y ponía un ejemplo, ¿no? Está como el que dice, ¿ya viste? Trajo su novia a la iglesia. ¿Cómo es posible? Pues ¿a dónde querías que la llevara? ¿No? Pues mejor que la traiga a la iglesia, no que estén en otro lado. Pero hay quienes se escandalizan. ¿Quién sabe qué andan haciendo? O a veces la gente se acerca y me pregunta, me platica, oiga pastor, quiero comentarle algo, no quiero ser chismoso. Ya cuando dijeron no quiero ser chismoso, ¿qué quiere decir? Está siendo chismoso pero se está justificando, ¿no? No quiero ser chismoso, pero fíjese que vimos a fulano y a sultana platicando solas. Yo se lo digo para que esté muy atento. ¿Atento a qué? Voy y les pregunto, oigan muchachos, cuéntenme el chisme, estaba bueno. Si estaban platicando, ¿cuál es el problema? ¿Había algún problema en que estuvieran platicando? ¿Quién tenía el problema? El chismoso que ni sabe y ahí anda, ¿no? ¿Quién sabe qué están haciendo? ¿Por qué están solos? Pero así somos. Tendemos a mirar lo malo en la vida del de enfrente, ignorando que el que tiene el mayor problema soy yo. Por eso la santidad es una obligación que comienza con cada uno de nosotros. Yo tengo que trabajar personalmente, tengo que sacarme de mí lo que está mal. Porque dice Jesús que nosotros tenemos ¿qué? Una viga. ¿Qué es una viga? Un palo. ¿Te imaginas que a mí me amarraran un palo a la cara y saliera por la calle? ¿Alguien lo notaría? Pues sería difícil que no lo notara, ¿no? Capaz que todo el mundo empieza a voltear. Y a veces somos así nosotros. Tenemos problemotas tan grandes que se notan a kilómetros de distancia, pero ahí andamos escandalizándonos por lo que creemos que alguien tiene en el ojo. La santidad, mis amados, es de carácter personal, porque la santidad trae bendición y la falta de santidad trae ruina a tu vida.
Y a veces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos un buen mensaje, escuchamos la palabra de Dios y decimos, ¡ay, qué bonito! Y queremos llegar a nuestra casa y que todos lo obedezcan y después la voy a obedecer yo, ¿no? Ya cuando haya cambiado mi esposa, yo cambiaré. Ya cuando hayan cambiado mis hijos, yo cambiaré. Y estamos dejando las cosas para los demás, cuando el que tiene que hacerlo primero soy yo. Porque ¿sabes generalmente quién estorba más en la familia? ¿Quién? Exactamente. Generalmente el que más estorba, el que más se equivoca, soy yo. Y el que más juzga y el que más critica, también soy yo. Porque quiero llegar a darle bibliazos a todos, para que todos se eduquen y se porten bonito, y yo pueda seguir viviendo de la misma manera. Porque es fácil que nos engañemos. Es fácil que nos justifiquemos a nosotros mismos pensando que el único que está bien soy yo. Pero la santidad es un asunto que comienza de manera personal. ¿Quieres que haya santidad en tu casa? Tiene que empezar por ti. ¿Quieres que las cosas se hagan de la mejor manera? ¿Quieres que haya una vida íntegra en tu hogar? Comienza tú. No esperes a que los demás lo pongan en práctica. Pero tu santidad tiene que motivar la santidad de los demás. Si nadie se siente incómodo, si en tu casa nadie quiere cambiar, quiere decir que tu santidad aún no es suficiente. Porque la santidad va ¿hacia dónde? Santidad en el hogar. Tenemos que vivir de manera íntegra como familia. Y Dios nos da una serie de instrucciones y mandatos. Cada quien tiene que hacer algo, en un rol en la familia, para poner en práctica esa santidad. Y no hacerlo, pues trae ciertas consecuencias. Vamos a revisar algunos textos. Trata de seguirme la pista. Y si no, no te preocupes, como dije al principio, apúntalos y ahorita los vamos repasando. Entonces, ¿cuál es el primer punto para que haya santidad en nuestra familia? Ya vimos que tiene que haber una santidad personal, que cada uno de nosotros asuma su rol. Y Dios dice en la carta a los Efesios, que está adelantito de la carta a los Romanos, por ahí va a llegar la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, el capítulo 5, los versos 24 al 26, dicen así. Esto es para los casados. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Cuántos se quieren casar? Apúntele bien, dice, ¿no? El del video. Apúntele bien. Efesios 5, 24 al 26, dice así. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? A ver, mujeres, ahí dice en todo. ¿En dónde? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por amor a ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa. Hay una instrucción puntual para cada miembro del hogar. ¿Quién comienza la familia? Una pareja. Pero ¿quién diseñó el modelo y el propósito de la familia? Dios. ¿Dónde Dios diseñó la familia? En el principio. Dios crea a Adán y a Eva. ¿Y con qué propósito los crea? Para darse gloria. Porque Él dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Y luego dice varón y hembra los creó. El propósito de Dios en la pareja, en un matrimonio, es glorificarse. Es darse a conocer. Que la pareja viva de tal manera que la gente conozca a Dios por la vida de ese matrimonio, que pueda haber amor, que pueda haber misericordia, compasión y todos los atributos de Dios en esa familia. Pero no se quedó allí. El propósito de Dios no era solamente con una pareja. Para esa pareja le había dado una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Que se multiplicaran, en otras palabras, que tuvieran hijos. Dios tiene un propósito con la familia. Entre más familias haya que estén caminando en integridad, Dios será más glorificado y la tierra será más bendecida, porque Dios bendijo a la creación por el hombre, por esa primer familia. Pensemos en otra familia también de Génesis. ¿Se acuerdan de la familia de Noé? La familia de Noé es una familia muy peculiar, porque se salvó completa una familia. ¿Por qué se salvó esa familia?
Por la gracia de Dios. Muy bien, la gracia de Dios salvó a esta familia porque había un hombre que estaba trabajando en su santidad personal. Y fíjate qué tan grande fue la misericordia de Dios y cuánto trabajó Noé en su santidad que alcanzó hasta para las nueras. No, o sea, no nada más lo llevó a él, a su esposa y a sus hijos, también se llevó a las nueras. O sea, el propósito de la familia, el propósito que Dios tiene para la familia es precisamente eso: establecer la base de la sociedad de bendición, de respeto. Entonces no es menor el asunto, pero lo comienza una pareja y a esta pareja le dice cuál es la tarea que deben perseguir. Y la tarea que deben de perseguir comienza diciéndole ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué Dios le dijo primero a la mujer? Porque peca más. Muy bien, la mujer peca más. ¿Qué se ríen? Miren, vamos a ser bíblicos. Yo lo digo muy seguido, pero ustedes no lo entienden. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Quién pecó primero, mujeres? ¿Quién peca más? Ok, se los voy a demostrar. ¿Adán también pecó, sí o no? ¿Con quién estaba platicando Adán cuando pecó? Con Eva, ¿no? Eva le llegó y le dijo, mira viejo, cómete esto, y se lo comió. Pregunta, ¿con quién platicaba Eva cuando pecó? Con el diablo. ¿Quién es más diabólico? La mujer. El hombre platicaba con su esposa y la mujer con el diablo. Pues por eso a la mujer primero le dio la instrucción, ¿no? Le dice a la mujer que esté sujeta en todo a su marido. La santidad la provoca una mujer en su casa cuando es una mujer sabia que respalda a su esposo. La familia es como una locomotora. El esposo es como si fuera la máquina, la locomotora al principio, pero la mujer es la que le echa el carbón. El hombre llegará tan lejos como la mujer lo potencialice, porque hay mujeres que frenan y detienen el avance de la familia, pero una mujer sabia, una mujer que se sujeta a su esposo, que lo apoya, que lo respalda y lo acompaña, lo ayudará a llegar lejos, a avanzar rápido y a jalar mucha carga. Por eso la labor de la mujer para ser santa es estar sujeta a su esposo en todo. La Biblia incluso dice que las mujeres deben estar sujetas aun cuando sus esposos no conozcan a Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcan, para que se conviertan por el testimonio de ella. Entonces la labor de las mujeres para ser santas y santificar su hogar es estar sujetas, ser el apoyo del esposo. Y a los esposos nos la pone también bien difícil, porque dice que tenemos que amar a nuestras esposas. ¿De qué manera? Como Cristo. ¿Y cómo vamos a medir que las estamos amando como Cristo? Porque pues yo puedo decir, yo te amo como Cristo, pero ¿cómo vamos a ver si lo estamos cumpliendo o no? A medida que ella sea santa, porque dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Mujeres, pónganse contentas, esta parte les conviene. Hombres, tenemos que amar a nuestras esposas y respetarlas de tal manera que a ellas les dé ganas acercarse a Dios. Si tu mujer no tiene ganas de orar, si tu mujer no quiere leer la Biblia, si tu mujer no le interesa nada de Dios, si tu mujer ni siquiera quiere acercarse a la iglesia, ¿quién está fallando? No la estás amando de la manera en la que la santificas. Y amarla de la manera en la que la santificas es amarla como Cristo la ama, tratarla como Cristo la trata y decirle lo que Cristo le diría, y esto está en la Biblia. Cuando el matrimonio cumple este propósito, comienza el principio de santidad en el hogar, porque entonces tenemos la parte que ama, la parte que protege, la parte que respalda y la parte que respeta. Habiendo amor, respeto, comprensión en el hogar, es un hogar donde está provisto de seguridad y de todos los elementos necesarios para ser un hogar feliz. Por eso la santidad comienza con el matrimonio, cuando cada uno asume su rol, no cuando cada uno le exige al otro. Porque puede ser que el otro todavía no haya entendido, pero si tú te esfuerzas en hacer la parte que te toca, tú estás siendo santo y provocando la santidad en tu casa. No solamente lo deja para el tema de los padres. En la primera carta a Timoteo,
Trata de seguirme, si no puedes, no te preocupes, yo la leo. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 4, dice así: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Ya que somos esposos y que nos estamos amando, honrando y respetando mutuamente, tendremos algún día hijos o ya tenemos hijos. ¿Qué es ser santo cuando tienes hijos? ¿Cómo eres santo cuando tienes hijos? Cuando los tienes en obediencia, con honestidad. Cuando tú eres negligente en tu trato a los hijos, en tu formación, en tu responsabilidad que tienes con ellos, no estás siendo santo, estás siendo pecaminoso. Un padre desentendido y desobligado a sus hijos es un padre que peca. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ¿qué implica tener a mis hijos en toda sujeción? ¿Qué implica tenerlos sujetos con toda dignidad, con toda integridad? Bueno, no es lo mismo tener a mis hijos sujetos cuando tienen 6 meses que cuando tienen 18 años. Porque al de 6 meses hasta lo visto de chango si quiero y no puede decir nada. Y al de 18 ya no le puedo poner su mameluco de chango porque se va a poner como chango, literal, ¿no? ¿Qué es entonces el balance? Bueno, la Biblia dice que nos da instrucciones de cómo corregir a los hijos. A los niños hay que enseñarles a diferenciar el bien y el mal. Los hijos que son menores, los niños que tienen entre 0 y 12 años aproximadamente, antes de que tengan la pubertad, son considerados como niños. Y un niño no puede tener la capacidad de decisión que un adulto. Entonces, mi responsabilidad como padre con mis hijos es decidir por ellos. Yo no puedo dejar que mis hijos decidan siendo niños. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, sus decisiones no son sabias, porque no tienen toda la información y el juicio que necesitan para tomar la decisión. Un ejemplo, supongamos que a mi hijo de 7 años, yo le doy la capacidad de que decida si va o no va a la escuela. ¿Qué va a decidir? Pues no ir. ¿Por qué? Porque no mide las consecuencias de sus actos. Él no sabe todo lo que perderá si deja de ir a la escuela. Entonces, ¿yo puedo dejarlo que él decida? Por supuesto que no, para eso tiene a su papá. Y tenerlo sujeto es enseñarle a decidir, tomar decisiones por él para que él comience a tomar decisiones sabias. Evidentemente, a medida que el hijo crece, las decisiones que yo tomo por él irán disminuyendo. Porque un bebecito, pues yo lo cambio, yo lo decido a qué hora lo baño y todo eso. Pero un niño de 10 años, ya no tengo que tomar tantas decisiones por él. Él comienza a tomar decisiones sobre qué ropa va a usar, qué zapatos, qué juguetes quiere. Irán tomando decisiones, pero aún esas decisiones siguen limitadas ¿a qué? A mi aprobación. Yo no puedo dejar que mi hijo decida absolutamente todo. Salimos con mis hijos a dar una vuelta. Y había un niño que quería un juguete. Un niño como de 5 años, algo así. Pero niño de esos que sí comieron, ¿no? Un niño grandote. Y quería un juguete. Y sus papás sabiamente le dijeron, no. ¿Y qué crees que hizo el niño? ¡Yo lo quiero! Y se tiró al piso y empezó a gritar. Y evidentemente toda la gente así, ¡ay, ese chamaco, qué le pasa! ¿No? Y todos los que somos papás pensamos, présteme a su hijo 5 minutos, señora, yo le quito el berrinche. Verá que hasta perdón le pide, préstemelo, ¿no? Y la señora con una cara de vergüenza decía, ya, mi amor, párate. Pero el chamaco estaba grande. Entonces lo carga y se le pone así duro y se le estaba cayendo. Y todavía le da una cachetada a la mamá. Y entonces llega el papá y le dice, ten, ya cállate. Y le da el juguete. ¿Dónde quedó el llanto? Fue cosa del pasado, el niño era un niño feliz y se fue con su juguete. ¿Esos papás fueron santos? ¿Enseñaron a su hijo la santidad? ¿Le hicieron un bien? No, lo están haciendo un monstruo. Tiene 5 o 6 años, no sé, y golpeó a su mamá. Imagínate cuando tenga 15. Por eso la santidad conviene a nuestra casa y por eso es una responsabilidad. Pero bueno,
¿Qué hago con un niño que tiene 13 o 14 años? Ya no lo pude corregir cuando era niño. Ahora que tiene 13 o 14 años, ¿qué tengo que hacer por él? Bueno, ahora todas sus decisiones las toma él, pero todas sus decisiones necesitan mi aprobación. Todas necesitan mi aprobación. ¿Va a tomar sus decisiones? Sí, pero sus decisiones dependen de la mía. Ya no estoy decidiendo por él, pero le estoy diciendo qué decisiones tomó bien y qué decisiones tomó mal. Y si tomo una mala decisión sin mi consentimiento, yo tengo que mostrarle que hay una consecuencia. No puedo dejar una mala decisión sin una consecuencia. Y cuando son adultos, bueno, ya no los tuve ni adolescentes ni niños, ya son hombres y mujeres. Bueno, mi responsabilidad es hacer que por lo menos en mi presencia o en mi casa, sus decisiones sean conforme a la Biblia. Y si no, que no decida enfrente de mí. Eso es ser santo como papá. Eso es ser responsable. Pero quien dice, ay, déjalo, son niños. Sí, ahorita son niños. Y cuando sean hombres, y cuando no tengan una percepción del bien y el mal, la santidad conviene a nuestra casa. Y a los hijos les dice algo bien grande en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar no es solo obedecer, porque hay quienes obedecen no queriendo obedecer. No vas a salir, te pasas, no me dejas, no sé qué. Se va a su cuarto, se encierra y está enojado, ¿no? ¿Ese está obedeciendo? Sí. ¿Está honrando? No. La santidad como hijos es honrar a nuestros padres. Eso cuando vives con ellos. Pero ¿qué pasa cuando tus padres son mayores? ¿Cómo los vas a honrar? Dándoles valor, visitándolos, estando con ellos, agradeciendo todo lo que un día hicieron por ti. Y si están enfermos, ¿dónde tendrías que estar tú? Con ellos. Eso es honrar. Cuando los esposos se aman, cuando cuidan bien a los hijos y los hijos honran a los padres, ese hogar es un hogar de bendición. Ese hogar es santo y ese hogar tiene el favor de Dios. ¿Es difícil? Sí, bien difícil. Pero es una obligación. No es solo una opción. La santidad nos conviene y la santidad es algo que tenemos que practicar de manera personal y en nuestra familia. Pero ¿qué pasaría si descuidamos la santidad? ¿Qué pasa cuando descuidamos la santidad? Nos volvemos esclavos. Se me está yendo un poquito el tiempo, entonces voy a leer los versículos, ustedes los apuntan y los leen en su casa, ¿de acuerdo? Isaías 1, verso 15 dice así: cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, no la oiré. Llenas están sus manos de sangre. Dios está reprendiendo al pueblo de Israel porque ha fingido ser santo. O sea, juega a hacer el sacrificio, pero peca de la misma manera. Dice, mientras ustedes sigan viviendo así, haciendo lo que quieren, ni me busquen, ni los voy a ver, ni los voy a oír. ¿Cuántos quieren ser ignorados por Dios? Entonces no lo ignores tú a Él. Porque Dios dice que Él dará honra al que lo honre. Tienes que honrar a Dios. Por eso la santidad es un tema que nos conviene. Y hay consecuencias de no hacerlo. ¿Qué pasa cuando los padres no fomentan ese amor y esa convivencia, ese compañerismo en el hogar? Dice Marcos 3:25: y toda casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Cuando en el matrimonio no entiendes tu rol y la mujer se vuelve crítica del esposo y el esposo se vuelve frío, indiferente con la esposa, abren el pie a la división y se separan. Y hay matrimonios donde aunque viven juntos, están separados. A veces duermen hasta en camas distintas, ¿no? Antes se usaba mucho eso, que los abuelitos ya después de cierta edad ya no se aguantaban que tú duérmete en tu cama y yo en la mía, ¿no? Ya sáquese. Pero cuando tú permites la división, le abres la puerta a la ruina. Porque Dios estableció la familia y le dio papeles a cada quien. Cuando uno de esos papeles deja de funcionar, la familia entera tiene una complicación, sufre. Cuando el hombre deja de ser quien ama y protege,
divide la casa. Y esa casa va a tener complicaciones. Y esa casa va a tener ruina. Cuando el hombre no respeta a la esposa, cuando la esposa no honra al esposo, se están dividiendo y están destruyendo no solamente su tiempo, no solamente están malgastando su tiempo, no solamente están siendo infelices, están arrastrando con ellos ¿a quiénes? A los hijos. Cuando el padre no asume ese rol de líder, de decirle, a ver hijos, vénganse, yo les voy a enseñar y les voy a decir cómo se decide y les voy a ayudar en todo lo que les pueda ayudar, se crea un vacío en los hijos, una falta de identidad. Y entonces tenemos jóvenes y adolescentes y adultos frustrados porque no se sienten capaces, porque luchan con ese no saber qué hacer, porque no tuvieron un papá líder que los estuviera guiando durante su vida. Y crecemos inseguros, acomplejados y traumados. Y cuando las esposas no son comprensivas y solamente se están quejando del esposo, envenenan el corazón de los hijos. Cuando la pareja no está unida, no entiende que es un equipo, ha abierto la puerta a la maldición, a la destrucción en su casa. Por eso es que la santidad nos conviene y la falta de santidad nos daña tanto. Dios no es un Dios cruel que pone mandamientos nada más para ponernos a parir chayotes. Lo hace por nuestro bien. E ignorarlos tiene un precio bien alto. No solamente los esposos fallamos, también como padres fallamos. En el libro del profeta Samuel, cuando Dios escoge a Samuel, hay una historia bien padre. Quien gobernaba espiritualmente, o el sacerdote de aquel tiempo, era un hombre llamado Elí. Y él era un hombre obeso, grande, y tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos se portaban, hacían barbaridades, andaban fornicando y maldecían y hacían de todo. Y el profeta lo sabía. Y fíjate lo que Dios le dice a este profeta. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Dios está juzgando una familia, ¿para cuándo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estás haciendo un juicio tan grande? Por la iniquidad que Él sabe. Porque el sacerdote sabía cómo vivían sus hijos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. ¡Wow! No es solamente amar a mi esposa, ser responsable con mis hijos. Porque si yo sé que mis hijos andan mal y no les estorbo al pecado, Dios va a juzgar mi vida. Ruina por no ser un buen esposo, juicio por no ser un buen padre. Y entonces la santidad deja de ser un juego y dejamos de verla como algo poco importante y entendemos que es algo vital y necesario. Hay padres que dicen, ay, de que pequen en la casa mejor que peguen en la calle, mejor que pequen en mi casa. No se ponga borracho en la calle, mi hijo, métase para la casa. ¿Ya le hiciste un bien al hijo haciendo eso? Al contrario, lo estás destruyendo. Mi hijo, no se vaya a equivocar, compre sus condones, no vaya a dar el mal paso. No, pues si ya le enseñaste a pecar. No podemos ser negligentes con nuestros hijos. No podemos hacer de cuenta que no es nuestra responsabilidad cómo actúan, cómo se comportan. Porque entonces habrá juicio. ¿Cómo puedo ser yo santo y decir que amo a Dios si no me interesa la santidad de mi familia? Si no me preocupa cómo se comportan los que están dentro de mi casa. Yo no puedo hacer de cuenta que no importa, porque ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? Elige en quién vas a agradar. ¿Con quién quieres quedar bien? Yo prefiero que mis hijos se enojen y me hagan un berrinche, pero enseñarles lo que es correcto, que apapacharlos y tener un problema con Dios. Como padres, yo no puedo respaldar una decisión de mis hijos que es pecado. No puedo, no debo. Prefiero que mi hijo se vaya de la casa enojado conmigo y que Dios trate con él y después regrese buscando a Dios, apapacharle el pecado y hacer que destruya y siga destruyendo su vida y la gente con la que se rodee. Es fácil ser negligentes. Es fácil decir, esta vieja está loca y no la amo y estos niños ni siquiera son míos. Pero eso no bendice, mis amados.
No fuimos llamados a eso. Somos llamados a ser diferentes, a ser santos como Dios es santo. Y Dios no es cómplice del pecado de nadie. No digo que odies a tus hijos. Llévalos a que se arrepientan si están mal. Enséñales lo que es correcto y no los respaldes cuando estén destruyendo su vida. No lo hagas. No tomes con ellos. ¿Qué ejemplo les das? Amén. Y por último, el tema de los hijos. Dice Proverbio 20:20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. ¿Qué es maldecir a tu papá? ¿Echarle un conjuro? ¿Bailarle la gallina? ¿Qué es maldecir a tu papá o a tu mamá? Decir cosas malas de ellos, hablar mal de ellos. Y hablamos hace un ratito cuando los papás están enfermos. ¿Qué pasa cuando un papá llegó a una edad mayor y entonces ya no se puede valer por sí mismo y está enfermito y cuesta dinero su atención? ¿Cuál es la actitud de la mayor parte de los hijos? Yo no puedo. Yo ni tengo dinero ni tengo tiempo. Yo no puedo. ¿Qué está haciendo ese hijo con su papá? Lo está maldiciendo porque está diciendo algo malo de él. No le está dando un valor. Y cuando tú maldices a tu papá y a tu mamá, se te apaga la lámpara, andas en tinieblas. ¿Cómo estás hoy con tus papás? Si vives con ellos, la tienes fácil. Puedes ponerte a cuentas y echarle ganas rápido. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa con aquellos que están contando las horas a ver a qué hora se va el viejo? Y a ver qué nos dejó de herencia. ¿O qué le dicen a su mamá? Ay, ya deja a mi papá, ya divórciate. Mira lo que trae la falta de santidad: ruina, juicio y oscuridad. El combo cuates. ¿Quién quiere eso en su vida? Levanta su mano. ¿Quién quiere eso en su vida? Y luego, ¿en dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Qué estás haciendo? Ser santo tiene todo a tu favor. Vas a tener paz. Por supuesto va a haber problemas, va a haber luchas, hay cosas que hay que cambiar, es todo un proceso. Pero ese proceso no lo vas a pasar solo. Lo vas a pasar de la mano de Dios. Y caminando con Dios, sabes que el destino siempre será el correcto. Que al final del día llegarás a donde debes llegar porque estás en el camino indicado. Pero cuando descuidas tu santidad personal y por consecuencia descuidas la santidad de tu familia, nada bueno te espera. Nada bueno viene para ti. La santidad nos conviene, mis amados. Yo espero que el Señor les haya hablado, aunque sea un poquito. Y si es así, reflexiona en lo que Dios te ha hablado. Deja tus cosas en tu lugar y terminemos este tiempo orando. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es un bálsamo para nuestra alma, porque es la muestra más grande e infalible de cuánto nos amas. Gracias por recordarnos lo importante que es la santidad. Que la santidad no tiene nada que ver con un rito o un acto religioso, sino con un estilo de vida, con las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos. No podemos pensar que nos irá bien cuando decidimos mal. Tú no puedes ser burlado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos encanta mirar la paja en el ojo ajeno, ignorando que nosotros tenemos una viga, ignorando nuestra responsabilidad de analizar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que decidimos, lo que nos motiva. Perdónanos, Padre. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. A
seguir creciendo en la santidad, a trabajar para quitar de nosotros todo esto que hoy nos estorba. Y perdónanos porque al no buscar la santidad hemos fomentado el pecado, no solo en nuestra vida, sino en nuestra casa. No es con el hombre con quien queremos quedar bien, es contigo. Es contigo, Señor. Habla con Dios. Y de lo que pudiste ver en tu vida, lo que Dios te haya hablado, pídele perdón por aquellas áreas en donde no has procurado la santidad. Si tú eres casado y has fallado como esposo, has fallado como esposa, pídele perdón a Dios. Pídele perdón por dividir tu hogar, por abrirle la puerta a la ruina. Porque no solamente has hecho infeliz a tu cónyuge, no solamente te has hecho infeliz a ti, arrastras al resto de los miembros de tu casa y ofendes a Dios. Si has descubierto que como padre has fallado, que has sido negligente en los temas que competen a tus hijos, lamentarse no sirve de nada, pero arrepentirse lo cambia todo. Pídele perdón a Dios y empieza de nuevo. Empieza en donde estás a corregir las cosas, a fomentar la santidad en la gente que te rodea, en tu familia. Una casa dividida no prospera. No puedes ser negligente con tus hijos. Busca la bendición de Dios. Y si como hijo has deshonrado a tus padres, es un buen día para arrepentirse y para dedicarle tiempo a glorificar a Dios en cada área de tu vida. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Lávanos y límpianos una vez más. Ten misericordia de los matrimonios. Ayuda a que el esposo y cada uno de los esposos amen a sus esposas, Señor, como tomaste a la iglesia. Que puedan amar a su cónyuge de tal manera que la santifiquen, que sean el reflejo de tu amor hacia ellas. Y que ahora las mujeres casadas en este lugar, Señor, honren a sus esposos, se sujeten a ellos, que entiendan que son un equipo y que deben de trabajar juntos, apoyarse, respaldarse, amarse, respetarse, porque eso es ser santos, porque eso bendice, porque un hogar dividido no prospera, pero tú derramas tu bendición sobre aquellos que obedecen tu palabra. Vuelve el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. A los que somos padres, perdónanos, Señor, porque siempre te necesitamos y pocas veces recurrimos a ti. Perdónanos por la falta de sabiduría al tomar decisiones, porque no hemos dedicado el suficiente tiempo en instruir a nuestros hijos en tu palabra, principalmente con nuestro ejemplo, pero también con nuestra presencia, con nuestros consejos, con las correcciones, con la instrucción. Ayúdanos a corregirlo, Señor, a enmendar lo que hemos hecho mal, a no fomentar el pecado, sino la santidad de nuestros hijos. Y ayúdanos a honrar a nuestros padres, a hacer lo que es correcto, sin juzgarlos, sin pensar lo que ellos han hecho, a honrarlos, porque eso es ser santo, porque eso bendice, porque eso trae luz a nuestra vida. Ayúdanos a todos, Señor, a ser santos de manera personal, a agradarte, a vivir para ti, y que nuestra vida no sea más que una ofrenda de lo grato para ti. No se trata de un acto religioso, es un estilo de vida. Ayúdanos a vivir así, a darlo todo
sin esperar nada a cambio. Amar por sobre todas las cosas. Ser fieles, limpios e íntegros. Que mi familia sea santa como tú eres santo. Ayúdanos, Señor. Trae tu bendición a nosotros. Sana nuestra tierra. Restaura los hogares. Restaura las familias. Aún aquellas familias que se separaron. Trae restauración y sanidad. Ayuda a aquellas mujeres que hoy guían solas el hogar. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a hacer lo correcto todo el tiempo. No porque lo diga un hombre, sino porque lo dice tu palabra. No para darle la razón a una persona, para darte la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Tú eres grande, tú eres fuerte y tú eres fiel. Enséñanos a ser como tú. Recibe, Señor, tú y solo tú, toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.